Hola, ¿qué tal? Yo soy Obdulia, bienvenidos a mi canal. Estoy súper contenta porque somos 1000 personas en este canal. 1000 personas, no me lo puedo imaginar, porque empecé, pues que se empezaron a suscribir mis hermanos, mi familia, mis mejores amigos, y poco a poquito habéis venido cada vez más personas al canal. Estoy súper feliz porque además lo que yo quería cuando empecé el canal era encontrarme con gente como vosotros, gente tan maravillosa que le gustase tanto la literatura como a mí y que me aportéis muchísimo, como me habéis aportado. Gracias a vosotros he conocido un montón de libros, tengo una lista interminable y además hemos hablado muchísimo de los libros que yo os he propuesto, me habéis comentado si es de vuestros preferidos, si lo habéis leído. Bueno, no puedo estar más contenta porque ya somos 1000, pero lo importante es que sois cada uno de vosotros, sois imprescindibles para mí, de verdad. Y la mejor manera de celebrarlo me ha parecido que era pues que me conozcáis un poco mejor. Y para eso he ideado un book tag con una serie de preguntas donde me gustaría que también vosotros me dejaseis en comentarios cuáles son los libros preferidos que hacen referencia a las preguntas de este book tag. El book tag se llama Dime qué lees y te diré quién eres. Una de las preguntas es ¿con qué libros o historias te acercaste a la literatura? Bueno, pues tengo que decir que fíjate qué curioso, que yo me enamoré de las historias con el lenguaje oral, porque mi padre cuando era pequeña siempre andaba contándome cuentos. Yo tenía dos cuentos preferidos y era el de los 7 cabritillos y el de, os vais a reír, y el del enanito saltarín. Y me encantaban porque mi padre le hacía muchísimas voces y yo siempre andaba corriendo detrás de él diciéndole papá, papá, cuéntame el cuento de los 7 cabritillos. Y ahí fue como me enganché a las historias. Y después había una costumbre en mi casa y era que cuando nos poníamos malos siempre nos traían cuentos pues para que nos entretuviésemos, porque claro, entonces no había tantas tablets, no había tantos móviles, no había tanta televisión, porque por las mañanas no había televisión. Y por eso nos entreteníamos con los cuentos. Pues los primeros cuentos que llegaron a mí fueron los de Christian Andersen y también los de los hermanos Grimm. La Cerillera, La Cenicienta, La Blancanieves. Todos esos cuentos a mí me enamoraron estas historias, contadas por mi padre en muchas ocasiones. La segunda de las preguntas sería ¿qué libro o qué libros te recuerdan a tu mejor amiga de la infancia? Y ahí tengo que enseñaros, que me hace muchísima ilusión enseñaros, porque estos fueron los primeros libros con los que me enganché a leer y no podía soltarlos. Fueron Los 5 y El tesoro de la isla y Los 5 se escapan. Un verano mi padre me lo regaló y ahí empecé a leerlos. Como me enganché tantísimo a ellos que mi padre, cuando me veía que no soltaba el libro, me decía niña, suelta ya el libro y bájate a la calle a jugar un rato. Y yo era incapaz, prefería estar leyendo que irme a la calle a jugar. Así era yo. Y luego cuando volví de ese verano me encontré con una amiga que nos hicimos muy íntimas porque ella me confesó que también se había enganchado a leer Los 5. Como no teníamos tampoco mucho dinero para comprarnos muchos libros, yo tan solo tenía estos dos, ella me enseñó que al lado de mi colegio había una biblioteca donde podíamos ir por las tardes al salir de clase, corriendo las dos, coger los libros, dejar los que nos habían prestado y llevárnoslos a nuestra casa. Os podéis imaginar que empezamos a leernos toda la colección de Los 5, toda Enid Blyton, que sería pues Claudina en Santa Clara, Torres de Malory. Luego ya cuando acabamos con todas estas colecciones, la bibliotecaria, que era la típica mujer con un moño, que apuntaba en una fichita el libro que te llevabas y te daba 15 días para devolverlo, pero nosotras íbamos prácticamente a diario porque nos íbamos leyendo pues casi todos los días un libro nuevo. Los siguientes que estuvimos leyendo fueron Mujercitas de Luis May Alcott y también nos leímos Hombrecitos. Y así una gran colección de libros juveniles que había en esa época.
Y estos libros me recuerdan a esta amiga con la que iba a la biblioteca y gracias a ella pues pude conseguir muchas más lecturas. La tercera de las preguntas sería ¿con qué libro descubriste tu gran pasión por la literatura? Y en este caso, de verdad, os podéis reír si queréis, pero el libro con el que descubrí la gran pasión que sentí por la literatura fue Don Quijote. A ver, realmente yo no lo descubrí, sino que tuve un profesor en el colegio, sería así como quinto de GB, que tuvo una gran idea y es que nos hacía llevar el libro al colegio y luego repartió como si se tratase de una obra de teatro. Cada día leíamos un capítulo y iba repartiendo personajes. A mí, cuando me tocó leerla, me tocó un personaje que era la princesa Zoraida. Y claro, eso me emocionó un montón y pues te hacía pues intentar poner voces y escenificarlo. Y eso fue lo que hizo que me enganchara con la lectura del Quijote. Realmente fue el profesor este al que le debo que me enganchara con la literatura. Don Juan, si estás todavía por ahí, te lo agradezco muchísimo. La cuarta de las preguntas sería ¿y qué libro leíste que no leía nadie en ese momento y por lo que te consideraban rarita? Bueno, pues yo tuve un libro por el cual me consideraban rarita y es lógico. Con 13 años a mi padre le regalaron una Navidad, una librería que él frecuentaba muchísimo, le regalaron la antología poética de Antonio Machado. Él la llevó a mi casa y cayó en mis manos y entonces ahí descubrí la poesía. Como muchos de vosotros conoceréis a Antonio Machado, tiene una poesía que es súper llana, es súper directa y es entendible para todo el mundo. Y eso fue lo que realmente me enganchó. Me enganchó tanto que andaba leyéndola por todos sitios, me la llevaba a la playa, mis primas me miraban rara y es que es verdad que yo era rarita e incluso luego me aprendí algunos de los poemas, pues como no conocemos todos, el de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y luego otro que al final acababa, porque no lo voy a recitar entero, pero es que me los aprendí, en el corazón tenía clavada la espina de una pasión. Logré arrancármela un día y ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Y mi cantar vuelve a plañir. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Bueno, al final os lo he recitado todo, pero es que pues es un momento para mí súper feliz el haber llegado a estos 1000 personas que formamos este canal y bueno, pues lo quiero celebrar de esta manera, me lo vais a permitir. Y la quinta de las preguntas sería ¿qué saga fuiste coleccionando poco a poco? Y es la más amplia de todas las que tienes. Bueno, la saga que tengo más amplia, que no sé si tendré 20 y tantos libros por lo menos, es la de Agatha Christie. Agatha Christie pues la descubriría a lo mejor con 13 años o algo así y todos los veranos intentaba comprarme 1 o 2 o 3 de estos libros. Cuando llegaba un cumpleaños, aquí que hay costumbre también de regalar el santo, siempre pedía libros de Agatha Christie, me los devoraba, me encantaba intentar jugar con ella, con la autora, a ver si yo era capaz de descubrir quién era el asesino, pero os tengo que decir que la mayoría de las veces Agatha Christie conseguía engañarme. Y tenía mis preferidos, porque sabéis que Agatha Christie tenía una saga de Hércules Poirot y otra saga que era de Miss Marple. Y siempre entre los amigos pues había algunos que éramos más partidarios de leer a Hércules Poirot y otros que éramos más partidarios de Miss Marple. Vosotros, por cierto, si os gusta Agatha Christie, ¿cuál os gusta más? Yo os voy a confesar que a mí siempre me ha gustado muchísimo Hércules Poirot. Y la pregunta número 6 sería ¿con qué libro descubristeis el amor?
Pues el libro con el que descubrí el amor fue con William Shakespeare. Resulta que un verano, allá por mis 15 años, mi padre me trajo de la biblioteca de donde trabajaba la colección completa de William Shakespeare. Y ahí, pues, es que ese verano me los leí todos. Leí Hamlet, Romeo y Julieta, El mercader de Venecia, leí todos. Y con Romeo y Julieta, ¿quién no ha descubierto el amor? Es que era el amor verdadero, el amor apasionado, el amor correspondido, pero que al final se da todo por amor y acaba, como todos sabéis, de una forma muy trágica. Y este fue mi descubrimiento del amor tan pasional y tan juvenil como es el amor de Romeo y Julieta. Y la pregunta número 7 sería, ¿qué libros os lo hicieron pasar mal? Pues cuando tenía a lo mejor 16 años o algo así, un verano también cayó en mis manos El exorcista. No lo he pasado peor en mi vida. Cuando la protagonista, si os acordáis, pone voces porque habla en arameo, en idiomas desconocidos totalmente, cuando insulta a la madre. Y claro, si tú ves la película, pues te puede dar miedo, pero pasas 1 hora o 2 horas y después ya pues te olvidas. Pero si tú estás leyéndote el libro y los capítulos te los vas distribuyendo en diferentes días, pues como que te pasas una semana cagada de miedo. Y eso fue lo que me pasó a mí. Pero es que no contenta con eso, después de leerme El exorcista, leí La casa maldita de Amityville, leí también Carrie y claro, llegó un momento en que no podía mirarme ni siquiera en el espejo porque me pensaba que había siempre alguien ahí detrás de mí. Se me metió el miedo en el cuerpo y de verdad que estas novelas me lo hicieron pasar fatal. Y también ese mismo verano recuerdo que leí Tiburón. Cuando luego me metía en la playa, pues es que me daba pánico nadar y estar así con las piernas porque me pensaba que iba a venir algo por debajo y me iba a comer. Y os confieso que es que ahora todavía cuando voy nadando por el mar siempre voy un poco mirando hacia abajo y cuando no está claro y no se ve bien el fondo, pues como que me sigue dando repelús. Estos fueron los libros que me metieron verdaderamente el miedo en el cuerpo. La octava de las preguntas es ¿qué libros leíste prestado y que además te hace recordar a esa persona que te los prestó? Pues los libros que yo leí prestados fueron el de Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós. De hecho, la colección que tengo aquí no es en donde la leí. Esta después es un poco baratera y me la compré al cabo de los años porque me había enamorado de Fortunata y Jacinta. Me la prestó un amigo que sus padres la habían comprado por la editorial del Círculo de Lectores y la verdad que era una colección súper bonita y tenía una portada fantástica y disfruté muchísimo leyéndola ese verano. ¿Cómo será que después, al cabo de los años, se la volví otra vez a pedir y me la volví a releer? Y luego ya os digo que al final me hice yo con 2, pero que estoy pensando que lo mismo me lo vuelvo a comprar porque me encanta y la edición que tengo pues no es así como muy bonita. Fortunata y Jacinta es una de las novelas que más me gustan de todos los tiempos, es una de mis preferidas. Este trío amoroso entre Fortunata y entre Jacinta y Juanito, que como sabéis es un chico, un niño de papá que recién casado empieza ya a tener sus aventurillas por el Madrid de esos años y como sabéis pues Benito Pérez Galdós retrata súper bien lo que era esa época y lo que eran las costumbres de esa época. Es un libro que no tiene por supuesto desperdicio y que si no lo habéis leído tenéis que leerlo, os lo recomiendo muchísimo y a mí me sigue recordando a este amigo y a sus padres que me lo prestaron. Y la pregunta número 9 es ¿qué autor has leído más? ¿Y de qué autor tienes más libros? Pues en mi caso creo que de todos los autores, a ver,
A mí cuando un autor me gustaba muchísimo, pues como que repetía, porque me costaba mucho trabajo a veces explorar nuevos autores y entonces siempre me ha gustado volver al mismo porque con este autor pues me hacía sentir bien. Pues mirar aquí, resulta que me he ido a mi librería y he visto que el autor que más he leído y que más libros tengo de él es Javier Marías. Hubo una época en que tuve una verdadera admiración por Javier Marías e incluso me fui a verlo a la Feria del Libro, bueno, mejor dicho no, a la Feria del Libro no, al día de Sant Jordi a Barcelona para poder conocerlo. Me enteré en qué caseta estaba, tuve que hacer una cola impresionante para conseguir que me firmara uno de sus libros. Fue muy amable y me lo firmó y yo me vine tan contenta de Barcelona por haber conocido a Javier Marías. Luego en alguna ocasión también ha venido por Murcia y ha hecho algunas charlas y también he ido a verlo y también me he llevado algunos de los libros para que me los firmase. Pero de todos los que tengo, con el primero que empecé de Javier Marías, y es uno de los que os recomiendo muchísimo si no lo habéis leído, si no queréis leeros todos no lo leáis, pero no dejéis de leer Corazón tan blanco. La historia de Corazón tan blanco es muy entrañable, es muy sorprendente, entraña un gran misterio y habla de muchas cosas de la vida, como el amor, como la muerte, como la traición, y habla también de aquellas personas que tienen el corazón blanco porque en ellas no existe malicia ni sospecha alguna. Sin embargo, pues a cambio de estas personas que tienen un corazón tan blanco, hay otras que lo tienen negro, lógicamente, y que sin embargo son capaces de cometer pues las mayores atrocidades. La forma de escribir de Javier Marías ya sabéis que es muy especial, que yo creo que a Javier Marías o se le quiere o se le odia, hay gente que no lo soporta, pero yo he sido de esas personas pues que me ha encantado Javier Marías desde siempre y lo he leído mucho. Tengo por aquí los últimos que leí de él, que está el de Berta Isla, ya más modernos, y uno que también me gustó bastante de él, que también es de los últimos, que hay a quien no le ha gustado, pero a mí sin embargo pues me gustó un montón, y es el de los enamoramientos. Esta historia, a mí una de las cosas que más me sorprendió es ver cómo Javier Marías podía retratar tan bien a una mujer y meterse en la piel de ella y decir cosas que llegué a pensar, esto se lo ha tenido que contar una amiga, porque por ejemplo hay una escena de sexo y de cama donde dice cómo ella siente vergüenza y sabe cómo ocultarse para dejar ver solamente aquello de su físico que a ella le interesa. Ahí pensé que Javier Marías tiene que tener grandes amigas que le cuenten realmente qué sienten ellas en esos momentos para poderse meter de esa forma tan íntima en la piel de una mujer. Los enamoramientos también me gustaron muchísimo y os los recomiendo. Decidme vosotros si habéis leído alguna vez a Javier Marías y si os gusta y cuál es vuestro preferido. Y la pregunta número 10 es ¿qué libro te marcó de tal manera que aunque hayas leído otros muchos, siga siendo uno de tus libros preferidos de todos los tiempos? Y además que hayas releído y que siga, sin embargo, gustándote. Pues para mí ese libro es El filo de la navaja de Somerset Maugham. El chico hereda una propiedad y se ha quedado huérfano, tiene la opción de empezar a estudiar una carrera, tiene un gran futuro, está enamorado de una chica que también le corresponde y también es de una familia bien, y todo el mundo proyecta que estos dos se casen. Sin embargo, él de momento se da cuenta que tiene que madurar más y que tiene que conocerse a sí mismo. Le pide a su novia que le espere, viaja a París y se dedica a viajar por toda Europa. En París conoce el mundo bohemio que tanto hemos oído hablar de esa época y que tan interesante. Y luego se marcha a recorrer Europa. Se va a unas minas, creo que era en Polonia. Se va después a la India. Y con todas las vivencias que tiene y con todas las personas que conoce, realmente llega a encontrarse a sí mismo.
intenta buscar ese amor que dejó aparcado y ya no os voy a contar qué pasa después, porque si no os lo spoileo totalmente y no os dejo que leáis vosotros y que disfrutéis del filo de la navaja. Os lo recomiendo un montón, es uno de mis autores favoritos, por lo que me gustó muchísimo es este personaje que cómo va descubriéndose a sí mismo gracias a descubrir otras culturas y a encontrarse con los demás. Y aquí hemos acabado este BookTag. Os agradezco muchísimo que estéis aquí conmigo. Ya somos 1000 gracias, 12.000 gracias. No puedo parar de daros las gracias. Sobre todo por todos los comentarios que me hacéis, por todos los libros que me habéis hecho descubrir y por transmitirme esa pasión que tenéis por la literatura, que es lo que más me ha gustado de este poquito tiempo que llevo con el canal, pero que para mí ha sido muy emocionante y muy intenso. No puedo dejar de dar las gracias también a los otros compañeros booktubers que me hayan ayudado muchísimo. He aprendido mucho de ellos. Estoy siempre pendiente de lo que hacen en sus canales, porque de verdad si de algo se aprende es de ver cómo lo hacen los demás. Por eso os invito a todos a que respondáis estas 10 preguntas. Con ellas yo he querido que vosotros me conozcáis más a mí, pero también quiero conoceros mucho más a vosotros. Y también invito a todos los booktubers que vayan a cumplir suscriptores, especialmente a varios canales que he visto que están a punto de cumplir un número importante de suscriptores, como por ejemplo a Raquel de la Pecera de Raquel, que está a punto de alcanzar ya los 10.000, solamente le queda un empujoncito. También a Jan del canal de Trota Libros, que está ya en los 15.000. Y también nomino a Juan Carlos del canal Toc Libros, que está muy cerquita también de pasar la barrera de los 2.000. Por supuesto, sin ningún compromiso, si queréis hacer este BookTag. Pues muchísimas gracias, suscribíos si no lo habéis hecho, si os apetece pues formar parte de esta comunidad que cada vez pues va creciendo más. Y hasta el próximo vídeo. Un abrazo. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.